Y ya nos acompaña aquí en plató Antonio Olivera, viceconsejero de la Presidencia. Buenos días. Buenos días, Marta. Bueno, ¿podemos hablar de que Canarias ha empezado la desescalada? Sí, empezó la semana pasada, de hecho. Fueron las primeras medidas que adoptamos, quitando y eliminando el certificado COVID obligatorio, también dando márgenes horarios en los niveles 1, 2 y 3. Y en esta semana hemos continuado con ese proceso, que es un proceso estructural. Ahora lo que estamos observando a nivel internacional y nacional es un desmantelamiento del sistema de restricciones que va a la baja y por lo tanto hemos utilizado pues una fórmula, un paso adicional que equipara las restricciones de los niveles inferiores a los niveles existentes. Lo que pasa es que no se ha entendido muy bien eso de seguimos todas las islas en el mismo nivel, pero aplicamos las restricciones de la anterior. ¿Eso cómo se explica? Bueno, efectivamente es una cuestión que pudiera darse a confusión, pero es muy sencilla. Los niveles que se establecen rigen normas que están homogenizadas a nivel estatal. Lo determinan los profesionales, siempre Salud Pública es el que determina en qué nivel se encuentra cada isla y el gobierno siempre lo ha aceptado y lo ha asimilado con normalidad porque parte de parámetros objetivos sanitarios. ¿Cuál es lo que tenemos margen para determinar? ¿Qué tipo de restricciones se aplica en esos diferentes niveles? Y ahí es donde se ha observado pues, mayores diferencias entre comunidades autónomas y entre países. Por lo tanto, en un proceso de desescalada no parecía normal tocar una escala que es en el ámbito profesional, que está homogenizada a nivel estatal, sino que fuéramos adaptando, relajando, reduciendo las restricciones que sí que está en el ámbito de cada comunidad autónoma, ir haciendo cada vez más flexible, más laxo, más favorable. Por eso lo que hemos hecho de una forma, creemos que sencilla, porque el mensaje que mandamos es que ahora en nivel 4 no es tan preocupante. Las restricciones que debemos, por lo tanto, imponer en ese nivel no deben ser tan duras como eran hasta la fecha. Ahora se van reduciendo. Entonces, creemos que este planteamiento es más coherente con el mensaje que queremos transmitir, es decir, estamos haciendo un proceso desescalado, cada vez las restricciones, los parámetros que antes podían suponer tener más restricciones, ahora no lo es tanto, por lo tanto parecía más lógico tomar este camino, ¿no? Por ejemplo, se amplían los aforos, se elimina la obligatoriedad de presentar el certificado COVID. ¿Los parques, qué va a pasar con ellos? Lógicamente, eso es una cuestión claramente vinculada al nivel 4 que ahora ya no aplicará. Y hay que fijarse precisamente en eso. Realmente el nivel 4 no suponía grandes restricciones más allá que en algunos aspectos, como la prohibición de determinados usos, determinados elementos de mobiliario urbano, los parques infantiles, también suponía alguna restricción fundamentalmente en horarios y en aforos, que es lo que estamos ampliando. El horario nocturno, que era una de las cuestiones más importantes, pues ahora a nivel 4 queda a las 2 de la mañana. ¿Y qué va a ser lo siguiente? Porque estamos en una desescalada progresiva. ¿Cuál sería la próxima medida a levantar si todo sigue bien? Pues lógicamente son las cuestiones que cada semana va analizando el Departamento de Sanidad. Lo que sí queremos transmitir es que este proceso de desescalada va a continuar, no se va a paralizar. Hay países, por ejemplo Dinamarca, que han determinado que ya se ha acabado por completo las restricciones y ha dado más progresivo, claro, digamos, cierta normalidad. Lo que estamos articulando es un proceso, como bien dices, progresivo, para no pasar de 0 a 100 de la noche a la mañana, sino que poco a poco ir haciendo un proceso de desmantelamiento de las restricciones. También se flexibiliza, nos hemos levantado hoy con esa noticia, el requisito, en este caso del Gobierno central, para los británicos que lleguen a Canarias, los menores. Era una reivindicación que hacían las patronales turísticas, que pudieran entrar esas familias con hijos sin necesidad de tener la pauta completa de vacunación. Sí, y no solo los menores británicos, sino todos los menores. Todos los menores van a poder ahora llegar a... Se extiende a todos los países. Efectivamente, a España, que vengan de fuera de España, que puedan llegar. Como lógicamente los menores de 16 no siempre tienen la pauta completa, no ha dado tiempo de llegar a aplicarle la pauta completa, pues la podrán sustituir por una PCR 72 horas. Creo que esto es determinante para una región como Canarias, que estamos en plena temporada turística alta. Y si bien el Omicron frenó el proceso de cifras que estábamos alcanzando, que en noviembre ya estábamos en parámetros similares
a los anteriormente a la crisis. Eso se detuvo en diciembre y en enero también. Esperamos que a partir de ahora, con estas medidas y también con el desmantelamiento progresivo de las restricciones y la mejora en el panorama internacional, se vaya pudiendo de nuevo retomar esa cifra y volver a superar incluso ya los registros que habíamos visto en 2019. Bueno, la pandemia hizo que ustedes en el gobierno, con los agentes sociales, con la mayoría de partidos políticos, firmaran lo que se ha llamado el Plan Reactiva. Hace pocos días se evaluó, porque así lo recoge el propio plan, cada cierto tiempo sentarse para dar cuenta. Ustedes han dicho que ese plan ha superado las expectativas. ¿A dónde ha ido ese dinero? Así es, Marta. El día justo después de conocer los datos provisionales aún, pero los primeros datos de liquidación del presupuesto 2021, presentamos al conjunto de personas y de organizaciones que que han firmado el Pacto de Reactivación y que han participado en el mismo, los datos de ejecución del año 2021. La propuesta, el objetivo era movilizar 1.500 millones para la recuperación económica, el sostenimiento de los servicios públicos esenciales, no recortar donde era más necesario, sanidad, educación, servicios sociales, activar el empleo, etcétera. Son las medidas que estaban planteadas ahí, movilizar 1.500 millones y los datos han mostrado que se han movilizado más de 3.100 millones de euros en el ejercicio 2021. Por lo tanto, se han superado con creces las expectativas de movilización de recursos. Pero más importante que esto, porque el objetivo de movilizar recursos públicos no es un objetivo en sí mismo, tiene una finalidad, que es los resultados que hemos ido teniendo en el ámbito de la coyuntura, especialmente en el mercado laboral. Y en el mercado laboral estamos viendo que los datos de ocupación, los datos de desempleo, ya en este último trimestre de 2021 estaban a niveles iguales o mejores incluso que antes de la crisis COVID. Lo que supone una gran diferencia, Marta. ¿Por qué? Porque en 2 años, o en menos de 2 años, hemos conseguido revertir a niveles anteriores a la crisis, cosa muy diferente que en la crisis financiera anterior, que 5 años después estábamos muy lejos de los parámetros. Por lo tanto, consideramos que las medidas que nos proponíamos, independientemente ya, como dice la oposición, pues bueno, algún detalle de algún dato, que esto mejor o peor, creemos que los objetivos generales, lo que se perseguía es que era devolver a la economía canaria al punto de partida, se está logrando. Bueno, antes de finalizar quiero hacerle una última pregunta porque en las últimas semanas de febrero hay varias citas importantes aquí en las islas. Se va a celebrar la comisión mixta, la comisión bilateral Canarias-Estado y además la conferencia de presidentes. Eso será entre el 23 y el 25 de febrero. ¿Qué asuntos relevantes considera usted, considera el Gobierno, que se deben abordar en esa reunión? Pues la verdad que hay un listado muy relevante. La conferencia de presidentes ya tiene un orden del día. Están asuntos que tienen que ver con precisamente la evolución de la pandemia y cómo la afrontamos de manera colectiva en la gobernanza que hemos establecido. Están elementos que tienen que ver con la ejecución de los fondos europeos, alguna cuestión muy relevante sobre el Sistema Nacional de Protección Civil, que es una reflexión que tiene mucho sentido en La Palma porque es la atención que hacemos a nivel nacional ante las catástrofes, y también tenemos varios elementos como la renovación del reglamento de funcionamiento de la conferencia de presidentes, a la que se le quiere dar mayor relevancia, mayor agilidad y mayores contenidos. Por lo tanto, conferencia de presidentes, contenidos muy claros, establecidos, bien trabajados con anterioridad y con unas perspectivas muy interesantes para la realidad actual. Y después tenemos ya la relación más bilateral Canarias-Estado. Tenemos esa comisión bilateral que le estamos buscando fechas, se está barajando el día 23 y estamos planteando pues una serie de asuntos que están sobre la mesa. Y además, si se progresa en esos asuntos, se llevará a la comisión mixta de transferencia, que es donde se acordaría la transferencia definitiva de algunas materias, que son 3 las que se están trabajando. Una es en costa y otra en otra escala y con otra aproximación sería tutela financiera de entidades locales y también el derecho de competencia en el ámbito local. Y otros temas que se plantean para la bilateral no solo es adquirir nuevas competencias de las recogidas en el nuevo Estatuto de Autonomía, sería el tema del REF, que teníamos pendiente, a pesar de que lo hemos arreglado tanto en el fondo como en la forma con el asunto del audiovisual, pues queda pendiente una reunión en la que se plasme ese acuerdo entre las partes. También está la parte de inmigración, que preocupa sobremanera, sobre todo la parte de menores, y otros asuntos, ¿no?, que se pudieran incorporar en el último momento para poder, digamos, tratar en esas discrepancias que a veces se generan entre el Estado y la comunidad autónoma.
Bueno, pues estaremos atentos al resultado de esas reuniones. Gracias, Antonio Olivera, por habernos acompañado, por habernos explicado un poquito más esas decisiones que se han adoptado, principalmente en el Consejo de Gobierno de ayer. Gracias. Muchas gracias, Marta. Buen fin de semana. Igualmente.